El interés por el espacio público de las ciudades surge precisamente cuando estamos asistiendo a su desaparición. Exactamente igual que cuando se despierta en una sociedad la preocupación por sus tradiciones es cuando está desapareciendo, mientras no la percibimos como algo distinto. Cuando empezamos a percibir una preocupación en torno al espacio público es en el momento en que el desarrollo de las ciudades en el último periodo del capitalismo postindustrial ha generado unas ciudades en las que el antiguo espacio público cada vez va siendo más reducido. Las ciudades divididas en zonas de uso específicos, residenciales, de trabajo, de ocio, de consumo, se caracterizan por la reducción, por el debilitamiento, el adelgazamiento del espacio público, que prácticamente se limita a zonas de tránsito y de consumo, especialmente en lo que antiguamente era el centro de la ciudad, lo que ahora se llama en todas partes los centros históricos, que sufren un proceso de privatización para adaptarlo a las necesidades del mercado. Si una sociedad empieza a preocuparse por el espacio público, es precisamente en ese momento en que estamos viendo que peligra, que se está privatizando para unos usos específicos, a diferencia de eso que lo que tenía que caracterizar, la diversidad de actividades que se pueden realizar en el sitio, ¿no? Hay que las prácticas artísticas tengan que plantearse su papel en ese entorno cambiante de la ciudad, donde cualquier cosa que está pasando en la ciudad, en el ámbito de la calle, digamos, suele ser más interesante que las propias esculturas que se proponían colocar, ¿no? Entonces repensar cuál es el papel público en la polis, es decir, en última instancia político del arte, en un sentido social, es lo que obliga a preocuparse por ese tema. Me parece muy oportuna la distinción. La mayoría de las intervenciones en los espacios públicos prácticamente lo que hacen es privatizarla en nombre del evento concreto que en ese momento se esté realizando, convertir la calle, que es un espacio de tránsito y, como hemos dicho antes, de usos múltiples y diversos. Cuando se está celebrando un evento de arte público se simplifica, se reduce a un solo uso, se convierte en una especie de sala de exposiciones al aire libre. Frente a eso, hay otro tipo de prácticas que lo que hacen es revitalizar esa característica pública del espacio. Esas son las que me interesan. A mí me parece que lo fundamental no está tanto en las características técnicas, sino en qué hacen las cosas. Revitalizan el espacio, el uso del espacio, o lo cierran, lo clausuran, de modo que reducen el papel de los ciudadanos a meros espectadores. Creo que, por una parte, efectivamente falla la educación. Es decir, la mayor parte o gran parte de las prácticas artísticas, no solamente las contemporáneas, normalmente hay un rechazo y una crítica al arte contemporáneo, que no se entiende, pero es que se entiende el arte barroco. Quien dice que no entiende el arte contemporáneo tampoco entiende el antiguo. Ese tipo de claves no son compartidas, pero se perciben como espectáculos, como de un modo muy superficial. Como las procesiones de Semana Santa. Quien dice que entiende lo que está ahí pasando. Están pasando muchas más cosas de las que a primera vista ese juego de volúmenes, colores, sonidos, olores, etcétera, podemos percibir. Estamos sintiendo sensaciones nada más. A mi juicio, reducir la experiencia estética a meras sensaciones es muy empobrecedora. Para eso, pues, ¿qué es lo que falla? Efectivamente la educación. La educación respecto al arte, no solo al arte contemporáneo, digo, sino a las prácticas artísticas, no suele estar presente en las escuelas ni en los colegios medios, solamente es accesible a un público muy especializado. Acá se va a mostrar una versión de un trabajo en colaboración que hice con otra artista en España, con Elo Vega, que se dedica al análisis de la construcción en el imaginario colectivo europeo, pero especialmente español y andaluz, de la presencia de la comunidad gitana. Se llama Gitanos de Papel,
es decir, no los gitanos reales, sino los que aparecen en las fotografías, en los libros, en las portadas de los discos, de papel, pero también de celuloide, en el cine, en la publicidad comercial, etcétera, ¿no? El uso de... Es algo que se reproduce en el mundo entero. Cuando hay un proceso de construcción de la identidad nacional, ¿no? en un momento de evolución a la modernidad, lo comentaba antes, hay un interés por lo que se va a perder, ¿no? Por aquello en lo que se supone que está la esencia de la identidad, porque se ha decidido que la sociedad dominante va a evolucionar. Entonces meter esa esencia identitaria en una especie, como si quieres, o de museo o de zoo, donde se preserven esas esencias culturales, a costa normalmente de la marginación, de la exclusión social de los sujetos que la producen. Es decir, España es un Estado que nace de una operación de limpieza étnica, cultural, lingüística tremenda, radical, ¿no? En pleno Renacimiento, al final de la Edad Media, pues con la expulsión de los judíos, con la obligación de conversión de los musulmanes, con la prohibición y la persecución de otras lenguas, otras culturas, otras religiones, ¿no? En ese contexto, el único pueblo que sobrevive, la única minoría que sobrevive hasta la actualidad, es la comunidad gitana. Y es significativo que la comunidad gitana está en España antes de la propia existencia de España, ¿no? Antes de que se casen los reyes católicos, antes de que exista la unidad de los reinos. Sin embargo, se siguen considerando como extranjeros, algo verdaderamente sorprendente, ¿no? En ese sentido, el modo en el que se explotan las producciones culturales de la comunidad gitana y la identidad nacional española se apropia de esas producciones culturales como una ostentación de diferencia, de genialidad creativa, funciona en última instancia como una coartada que justifica la exclusión, la marginación social de los propios sujetos productores. Es decir, con una imagen muy simple, queremos ver a los gitanos en el escenario, pero no los queremos como vecinos nuestros, o en la escuela, o como compañeros de colegio, etcétera, porque degradan a la colectividad. ¿Cuál es el interés de mostrar esto acá? Pues intentar, como decía antes al principio hablando del taller, intentar ofrecer un trabajo que está hablando de otro sitio, pero que los espectadores locales pueden ver como en un espejo de qué modo se realiza ese proceso en el propio contexto. Es decir, evitar por una parte la tentación de hablar por los otros o de dar una lección a una sociedad de la que tú eres ajeno. Tú hablas de la tuya, criticas la tuya, es más, tú no estás hablando de los gitanos en el sentido de que estas producciones culturales sobre las que investigamos no son producciones de la comunidad gitana, sino producciones de la sociedad dominante sobre esa minoría étnica.